La pandemia a causa del COVID-19 irrumpió la normalidad en todo el mundo y exigió como nunca a los sistemas de salud. El 11 de febrero, el director general de la OMS nombra por primera vez una palabra que se repetiría millones de veces. Coronavirus. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Guardias y unidades en terapia colapsados, circuitos alternativos para evitar contagios, pacientes sin atención a tiempo. En esta situación se puso de manifiesto la importancia de contar con plataformas y canales de comunicación que permitan atender a distancia, aumentar la capacidad de respuesta, dar seguimiento a los pacientes, cruzar bases de datos. La pandemia fue así la pista de despegue de un proceso que había arrancado mucho antes, pero que ahora demostró su impacto en la mejora de los sistemas de salud, la telemedicina. Desde entonces, términos como telemedicina y telesalud tomaron protagonismo. ¿Pero a qué nos referimos con ellos? ¿Por qué la telemedicina se convirtió en uno de los principales pendientes en la actualización de los sistemas de salud? Soy el licenciado Antonio Luna, coordinador de redes y comunicaciones. Hablamos con el licenciado Antonio Luna, coordinador en redes y comunicaciones a distancia del Hospital de Pediatría Garrahan. Siempre pensamos en la necesidad de contar con diferentes intersaberes. Si bien la telemedicina parecería que se restringe propiamente al acto médico a distancia, la telesalud es un campo donde convergen diferentes intersaberes. En este sentido, el sector de redes y comunicación a distancia, el cual coordino, donde está la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud, es un lugar donde el recurso humano es variado. Hay médicos, administrativos, licenciados en comunicación social. Yo soy licenciado en gestión de políticas públicas. Hay psicólogos institucionales y bueno, ingenieros en telecomunicaciones, técnicos, una serie de integrantes de un equipo amplio que aportan al desarrollo de la telesalud. Y bueno, esto que parecía para nosotros una utopía, ya que en 26 años que cumplimos de esta experiencia de entrar al domicilio de un paciente y hacer una videoconsulta era algo que no pensábamos que iba a suceder nunca, y esto nos obligó la pandemia, ya que en el hospital, cuando se decreta el ASPO, 1.700 turnos de consultorio externo por día se empezaron a suspender. Así que nosotros tuvimos que empezar a hacer todo lo posible para llegar a esas familias, a esos pacientes, con la tecnología disponible en un país con enormes distancias, también con desigualdades en cuanto a conectividad y dispositivos. La posibilidad de acceder a atención médica a distancia permite pensar en la utilidad de la telemedicina para compensar la distribución de médicos en los territorios. En el caso argentino, hay más de 40 médicos cada 10.000 habitantes, superando la media de 27, recomendada por la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, se registra que la proporción de médicos cada 1.000 habitantes es mayor en Santa Fe y Córdoba, y mucho mayor en Cava que en el resto del país. Es decir, hay un acceso desigual a la salud según la zona. Por otra parte, los casos de Bolivia y Paraguay son más urgentes, con 14 y 16 profesionales cada 10.000 habitantes respectivamente. Laura Vera, gerente del proyecto Telemedicina de CASMU, Uruguay, comentó las expectativas sobre la telemedicina en este sentido. La Organización Panamericana de la Salud determina que la cantidad de recursos humanos en salud, entendidos entre médicos, enfermeras y parteras, debe superar la cifra de 25 cada 10.000 habitantes. Si bien Uruguay supera esta cifra, es totalmente disímil la distribución en todo el país, pasando por los 78.8 de Montevideo a los 21.7 promedio en el interior,
desde Artigas con 13.8 hasta Maldonado con 27.2. Esto es totalmente disímil si tenemos en cuenta el subsector público y el subsector privado, y si tenemos en cuenta las especialidades básicas de otras especialidades, y si tenemos en cuenta las especialidades médicas y las especialidades quirúrgicas. En este escenario, la telemedicina encuentra un lugar donde desarrollar su actividad y aproximar al médico con el paciente allá donde el problema es la distancia o la inequidad en la distribución de los recursos. En Uruguay se ha desarrollado la telemedicina desde hace algunos años, pero evidentemente, igual que en el mundo, ha encontrado su apogeo con la reciente pandemia a COVID-19, en donde se ha puesto en marcha los planes de telemedicina, sobre todo basados en la videoconsulta. Hace más de 20 años que el concepto de telemedicina se encuentra presente en las instituciones. Sin embargo, fue después de la pandemia cuando los programas se hicieron más fuertes. En un concepto moderno de telemedicina, la telemedicina no solamente es el contacto punto a punto entre médico y paciente, sino que una verdadera integración del proceso asistencial en el prestador de salud. Y con este concepto, CASMU, en mayo del 2020, puso en marcha su programa de telemedicina, que hasta la fecha lleva realizada más de 36.000 consultas. Hemos capacitado a más de 600 profesionales. Actualmente hay más de 130 médicos que están realizando videoconsultas en diferentes sabores, consultas agendadas, consultas espontáneas, telemonitoreos, donde también programamos incorporar la interconsulta y la consulta de segunda opinión y la consulta asíncrona. Se involucran más de 30 sedes CASMO y más del 60% de las sedes CASMO están equipadas para realizar telemedicina, involucrando alrededor de 45 especialidades médicas. Con este concepto es que hemos venido creciendo desde hace ya más de 2 años y hemos querido incorporar al proceso asistencial la telemedicina para tener mejores servicios para nuestros afiliados. En el año 97, la tecnología disponible en ese momento era el telefax. Las consultas se hacían a través de fax. Se hicieron convenios de cooperación entre hospitales públicos de las diferentes provincias. Después se pasó a un estadio superior, donde se empezó a transferir el modelo de organización del Garrahan a otras jurisdicciones. Cada jurisdicción o cada provincia fue adaptando la modalidad de prestación de servicios con autonomía, pero empezamos a construir en conjunto un idioma y un lenguaje común. Es importante destacar que gracias a este proyecto institucional, en el año 2014 se transformó en una política pública y se creó lo que fue cibersalud. Después los diferentes cambios de gestiones de gobierno. Hoy es telesalud y comunicación a distancia. Así que como un programa institucional terminó siendo una política pública. Me gustaría hacer un comparativo a lo mejor de lo que fue 2019 a 2022 y en el medio tenemos la pandemia. Para tener una idea, nosotros teníamos alrededor de 10.300 consultas anuales a distancia bajo la modalidad de segunda opinión, que es esta donde interviene el equipo de salud de 2 instituciones, y en una estrategia que se armó en el marco de la pandemia, que se llamó consulta paciente, que se sumó a segunda opinión, pasamos en 2020 a 43.000 y en 2021 a 91.000 consultas. La pandemia generó nuevas prestaciones. También pasamos de tener en 2019, por ejemplo, 43, 44 consultas altamente calificadas por día, a tener en 2021 400.
Actualmente contamos con unas 317 oficinas de comunicación a distancia distribuidas en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Inclusive en la base Antártica Esperanza hay una oficina de comunicación a distancia. Este recorrido a través de los años nos permitió privilegiar el encuentro cara a cara en las diferentes jurisdicciones, y el desarrollo de la telesalud se puede considerar una construcción colectiva entre las jurisdicciones y los diferentes efectores que contribuyen y adhieren a esta modalidad de prestación de servicio. Hasta hace poco, la atención médica implicaba la presencialidad del médico y el paciente para hacer una correcta interpretación de los síntomas y obtener diagnósticos precisos. Sin embargo, la tecnología demostró ser una gran aliada de la atención médica, incluso en la generación de diagnósticos y en la recomendación de pasos a seguir. Lo que nos llevó a preguntarnos qué procesos pueden realizarse a distancia y cuáles no. Bueno, buenas tardes. Antes de hablar de qué servicio... Hablamos con el Dr. Rodenas, director médico de Diagnóstica, una firma que fabrica cabinas y estaciones de telemedicina. Diagnóstica es una empresa de base tecnológica que tiene como objetivo llevar la atención primaria de la salud y especialidades médicas, ¿no?, a todos los rincones tanto del país como de Latinoamérica, y de alguna manera lo que busca, lo que tiene como objetivo es democratizar el cuidado de la salud bajo este nuevo paradigma de salud conectada, a través de accesibilidad y equidad, integrando lo que es tecnología y ciencias médicas. Doc24 e Inventus se unen para construir equipamientos en telemedicina y generan diferentes soluciones pensadas para públicos distintos. Estos 3 productos son la estación o cabina. La estación diagnóstica está pensada para lugares donde hay mucho tránsito de personas, empresas, aeropuertos, centros universitarios, talleres, lugares donde los pacientes pueden ingresar y generar diferentes tipos de estudios, o inclusive ser atendidos y guiados por un médico online. La cabina está pensada para que el paciente ingrese y pueda de alguna manera ir haciendo todos sus estudios en forma guiada, sin necesidad de una atención presencial ni del médico online, pero tiene la ventaja de que también puede ser atendido por el médico. Ahí el paciente en la estación puede desde entrar y tener la posibilidad de pesarse, medirse, generar índices de masa corporal, tiene la posibilidad de tomarse la temperatura, hacer cuestiones más básicas como puede ser tomarse la presión, hacer saturación de oxígeno capilar, hasta una otoscopía, una dermatoscopía, y todo eso va a quedar en un archivo que es su propia historia clínica, que va a quedar digitalizada y puede generarse un informe que después lo puede ver su médico particular o el médico online si así lo desea. El segundo producto sería el multidiagnóstica, que lo que busca es un elemento que puede ser más móvil. Está pensado para centros de salud donde no hay acceso a especialidades médicas, o no hay acceso, inclusive algunas veces no hay acceso a médicos. Entonces el multi lo que tiene es la posibilidad de brindar de generar los mismos estudios, desde tomarse la presión, medirse la temperatura, hacer un examen de alguna mancha en la piel, o hacer una otoscopía, y guiado ahí sí quizá por un enfermero, que a lo mejor hay lugares como algunos pueblos o localidades pequeñas que no tienen un médico presencial, pero que de esta manera pueden tener, guiados por un enfermero, guiados por alguien capacitado, la posibilidad de hacerse estudios iniciales como para luego ser atendido por el médico. Y después está el maletín diagnóstica, que está pensado para emergencias, para traslado en ambulancias. Es fácil, para que sea fácil poder llevarlo a cualquier lado, y tiene justamente la chance de hacer todo este tipo de mediciones de signos vitales con información que queda digitalizada. ¿En qué etapas de la atención médica y en qué especialidades se aprovecha mejor la telemedicina?
Es una pregunta difícil de responder, justamente porque en la medida que vamos ganando experiencia y va pasando el tiempo en que nos vamos desarrollando cada vez mejor, vemos que tenemos posibilidades de atender desde una consulta banal, que a lo mejor el paciente evita trasladarse o logra ser atendido, porque a lo mejor en su localidad no tiene médicos presenciales, hasta evitar exponer pacientes con cuadros menores en guardias colapsadas, donde a lo mejor uno está expuesto a otras cosas. Preguntamos al doctor Rodenas sobre el feedback de los pacientes y esto nos decía. La atención a distancia es excelente, el paciente en un altísimo porcentaje termina pudiendo resolver su problema de salud, su necesidad por la cual recurre a un médico. A mí particularmente me tocó en plena pandemia atender gente que estaba en el norte de nuestro país, en lugares donde no había médicos, lamentablemente, porque en ese momento había redistribución del recurso humano en los hospitales y sanatorios por la complejidad del caso, y gente que no tenía posibilidad de entender cómo tenía que hacer el aislamiento, cómo tenía que cuidarse, qué pautas de alarma tenía que tener, y la gente se mostraba muy agradecida de tener atención de alguien, y descubrimos en ese momento las posibilidades que ofrece la telemedicina. Hace algunos años era impensado contar con una sólida red de telemedicina. El pase de lo presencial a lo virtual generaba dudas a los médicos y a los pacientes. Sin embargo, hoy en día la telemedicina es una herramienta utilizada cada vez con mayor aceptación. Permite hacer consultas a distancia, facilita el acceso a zonas rurales y tiene la opción de poder trabajar varias disciplinas. La telemedicina promete cambios en el sistema y ofrece un futuro esperanzador, donde más gente puede acceder a atención médica de calidad utilizando tan solo una pantalla. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Para más información pueden entrar a www.delec.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales como Delec Científica.